Sono venuti da Montefiascone del seminario San Vitaliano a Segni al noviziato Pier Giorgio Frassati. Esta è una nuova... El noviciado es un tiempo de inicios. La finalidad es el vivir dedicados pura y exclusivamente a comenzar la vida religiosa, y es donde la mirada de los novicios debe estar puesta en la búsqueda de Dios. El vivirlo bien y superarlo genera en el joven una convicción de fortaleza y sana confianza de que podrá afrontar cualquier etapa posterior de su formación. En este año 2023 se cumplen los 35 años del primer noviciado que tuvimos en la congregación. Originalmente fundado en 1988 en el pueblo de La Nora, en San Rafael, Mendoza, en Argentina, en una casa prestada por la familia Baudry. De esta generosa familia hoy tenemos 3 misioneros en Francia, los padres Santiago y Jean-Marie, y la hermana María Gracia Plena. Un misionero en Hong Kong, el padre Gervais, y una misionera en Argentina, la hermana Marie de Notre Dame. Pero en aquel entonces de 1988, en la turma de novicios estaban, además de otros, los padres Luis Montes, Víctor Moreira y Gabriel Romanelli. Hace algunos años, algunos de ellos pudieron volver a la antigua casa y sorprenderse al ver todo tan chico de lo que recordaban ser más grande. Difícil imaginar cómo allí llegaron a vivir 30 novicios, además de los formadores. Cada cosa era un recuerdo entrañable. El monte a donde iban a rezar el rosario, los álamos que los protegían del sol, el horno a leña donde hacían el pan, la habitación pequeñísima que servía de capilla. Allí empezó para ellos el comienzo de una nueva vida que providencialmente los llevaría a entregarse como misioneros en Medio Oriente. Una vida donde vemos cumplirse la palabra del Señor. En verdad os digo, y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá con persecuciones el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Un'esperienza simile è stata vissuta dai seminaristi in Italia che hanno potuto tornare al noviziato di Segni per un fine settimana. Sabato, affrontando il freddo e la neve, sono saliti sulla cima del Monte Lupone, verso l'alto, dove hanno celebrato la Santa Messa. Domenica hanno celebrato la messa nella storica chiesa di San Pietro, ricordando i molti membri della nostra congregazione che si sono formati lì. Poi, passeggiando per il centro storico, sono andati alla chiesa del Gesù per pregare alla Vergine Addolorata. Ringraziamo tutte le famiglie di Segni che per più di 20 anni hanno aiutato all'inizio del seminario e oggi continuano ad aiutare il noviziato, essendo davvero una grande famiglia. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? En cierta ocasión, un joven planteó a Jesús esa pregunta. Como respuesta, Jesús le recordó los mandamientos de Dios y cuando el joven le dijo que los había guardado desde su infancia, Jesús lo miró con amor y le dijo: una cosa te falta, anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Llamada que el Señor dirigió ese día al joven del Evangelio, resuena también en nuestro tiempo. De manera particular, resuena nuestra misión en Filipinas, pues ese fue el tema del Festival Anual de la Juventud realizado en el Seminario Nuestra Señora de Yeyán en Lipa. Este año, más de 100 jóvenes asistieron al evento y pudieron participar en los diferentes talleres presentados, juegos y competiciones.
sobre todo en la recepción de los sacramentos en los momentos de oración. En un viaje apostólico a aquellas tierras, San Juan Pablo II afirmaba: los jóvenes del mundo deben afrontar grandes compromisos, sobre todo los jóvenes católicos de Filipinas, de Asia y de Extremo Oriente, en los umbrales del tercer milenio. La mayor tierra de misión del mundo tiene necesidad de obreros, y la Iglesia pide constantemente al Señor de la mies que los envíe, que nos envíe, que os envíe. ¡Viva la verdad! ¡Viva la Como mostra uma longa experiência, a vocação sacerdotal muitas vezes se manifesta primeiramente nos anos da infância e pré-adolescência ou nos primeiros anos da juventude. E é para isso que estão os seminários menores. Dom Bosco disse que se deveria fazer o possível e até mesmo o impossível para cultivar nesses corações ternos e fazer germinar os preciosos germes de vocação. E é precisamente a formação na virtude que se busca como a melhor maneira de proteger e discernir as sementes da vocação. Compartilhamos agora algumas das últimas atividades de nossos seminários menores ao redor do mundo. No Brasil, os padres Carlos Gonçalves e Mateus Mendes levaram os seminaristas menores à convivência no interior de São Paulo. Foram dias de grande aprendizado, acampamentos, excursões às montanhas, pescaria e, é claro, compartilhar a vida comunitária com muita alegria. Na Itália, um grupo de seminaristas menores, os mais velhos, fizeram uma peregrinação à Albânia. Lá, o padre Elitan Magerti pôde apresentar nossas missões e a história e cultura do povo albanês. Na última semana, 2 de nossos seminários menores celebraram seus padroeiros. Nos Estados Unidos, eles celebraram o cristeiro mártir San José Sánchez del Rio. Compartilhando ainda um dia de melódio, aprendendo mais sobre a música clássica. E no Equador, os menores celebraram a São Francisco Marto, começando nas vésperas, com a oração das maitinas. Também na Lituânia, o padre Domingo Avejaneda pôde fazer um passeio com os coroinhas da paróquia, uma vez que aquele que semeia, colhe. Con el grupo de monaguillos de la parroquia, a todos les deseamos una muy buena aventura misionera. ¡Viva Lituania! A Ivano-Frankivsk, in Ucraina, abbiamo celebrato la benedizione e inaugurazione del nuovo asilo per i bambini, chiamato Arca. Si trova accanto alla parrocchia di Santi Cirillo e Metodio. Ми вдячні Богові та всім, хто будували, бо це парафіяльна спільна справа. Per l'occasione era presente il patriarca della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, accompagnato dall'arcivescovo e metropolita di Ivano-Frankivsk, Monsignor Volodymyr, e dal vescovo di Chernivtsi, Monsignor Yosafat. Grande è stata la gioia delle famiglie e dei bambini che vedono in quest'opera un grande segno di speranza per un popolo che in questo momento sta soffrendo molto. Dopo la preghiera di benedizione, tutti hanno potuto visitare le nuove strutture e partecipare alle presentazioni musicali dei bambini. І разом з ними ми на хвильку заглянемо на небо. Що ж там зараз відбувається? Дуже сміху я люблю, все сніжиночки ловлю, ланцюжок їх населяю і на землю посилаю. Il parroco padre Yosafat Boyko, molto grato a tutti i collaboratori, ha sottolineato che si è trattato di un lavoro congiunto
Tutti hanno contribuito e anche se non possiamo gioire pienamente dei nostri progressi, come faremmo quando regna la pace, siamo felici di aver completato una fase del lavoro. Un'altra ci aspetta. Але з іншого боку, це Бог дав нам силу, вам дав мудрість і розум заробити в копійку, дав вам щире серце витягнути зі свого сімейного родинного бюджету чи зі свого бізнесу і віддати гроші, а нам дав мудрість разом це використати. Але це цей етап. А другий етап – це наше виховання дітей, яких ви довіряєте нам. Я хочу подякувати отцям, братам, сестрам, які... Ya está disponible el video completo de las conferencias de la jornada de estudio de San Cirilo y Metodio. Basta acceder a nuestro canal de YouTube, Instituto del Verbo Encarnado. Como nosotros lo sabemos, conocemos los santos Cirilos y Metodios, sabemos, están justamente en nuestros directorios de la evangelización de la cultura, en 2 números cuando se habla de la historia de la inculturación, allí están presentes, pero bueno, después desconocemos muchas cosas de lo que ellos han hecho y la obra profunda que lograron hacer en Europa Central, y realmente es clave entre lo que es justamente esos 2 pulmones de los cuales habla Juan Pablo II, el pulmón oriental y el pulmón occidental. Ellos son la unión de esas 2 partes.